Hola, ¿qué tal? Los saluda Ara Villegas y bueno, pues seguimos en esta sección personalidades destacadas de la Huasteca Potosina. Sabemos que, bueno, en la psicología el campo es muy amplio y hoy tenemos con nosotros a Arturo Morán Arellano. Un gusto que esté con nosotros. Estoy a la orden para lo que se ofrezca en este tema que hoy vamos a tratar. Muy bien, bueno, pues antes que nada, habíamos escuchado ya mucho, ya por aquí tenemos el libro, pues la verdad es que tengo muchas dudas de aquí y yo quisiera compartirlas también, pero sobre todo, pues de antemano agradecer esta primera edición. Bueno, pues vamos a conocer un poquito de Arturo Morán Arellano. Yo nací en Ébano, San Luis Potosí. Okay. Mis padres eran comerciantes hace 58 años. Y coincidió que en ese tiempo ellos buscaban siempre los lugares de plaza y fui a nacer a Ébano así, en la cuna del petróleo. Los inicios, ¿Qué crees? Mira, yo batallé con eso. Yo ya había salido de la prepa y aún no decidía, pensaba entre medicina militar, quería yo ser médico militar. Entonces llega la Escuela Regional de Estudios Profesionales, que ahora es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca, y a mí me metí por no perder tiempo, pero las carreras que había, ninguna me llamaba la atención. Me metí en ese entonces a químico farmacobiólogo. No. Estuve más que un semestre y dije, no, esto no es lo mío. Y en ese entonces me agarro a leer un librito que se llama Cómo descubrir tu vocación. Y ese fue el que me dio luz y dije, esto es lo mío, el campo de la psicología. En el 84 me fui a San Luis Potosí, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presenté el examen de admisión y quedé en la carrera de psicología. Y ya, estando en la carrera, pues descubres que esa era la elección vocacional correcta. ¿Qué crees? La psicología en los años 80 y para atrás era un campo poco explorado. Así es. No había cultura de lo Nada. que hace un psicólogo. Entonces yo primero toqué puertas en la capital del estado, en San Luis. No se abrió ninguna puerta. Me vengo acá, tampoco. Y me tengo que ir a la Ciudad de México. Yo dije, yo soy psicólogo de vocación, entonces si me tengo que ir a China, me iré a China, pero voy a ejercer, acomodé lugar mi profesión. Me fui a la Ciudad de México en el 89, 88, finales de 88. Estaba una convocatoria para la apertura de la primera prisión federal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Y yo como andaba con mi currículum, con mis papeles, siempre los traía cargando, andaba tocando puertas, pues me fui a formar a una fila enorme de gente, pero enorme. Eran, yo no sé si kilómetros, pero eran muchos metros. Daba vuelta toda una manzana ahí en donde se encuentra el Monumento a la Revolución. A un lado está un edificio donde estaban reclutando al personal de la primera prisión federal de máxima seguridad. Y ahí era iniciar un proyecto. De hecho, en ese entonces, en toda América Latina no existía una prisión de máxima seguridad. Almoloya de Juárez fue la primera en toda América Latina. Yo le llamo a eso una parafernalia de lo que es el proceso de selección de personal, o sea, pruebas físicas, pruebas médicas, pruebas psicológicas, socioeconómicas, toxicológicas, o sea, y cada examen que uno presentaba tenía que pasar un tiempo y luego ir a ver listas a ver si uno aparecía. Y pues muchísima gente se iba quedando en el camino. Entonces era ir cada vez, ya hiciste el socioeconómico, sí, a ver, ve a checar si apareces. Sí, y así, ya hiciste el psicométrico, ve a checar. Hasta que ya apareces en la lista final y pues ahí pegamos de gritos y brincos y decimos, ya formo parte del proyecto de máxima seguridad. Todo eso y más viene también dentro ¿Sí? el libro, El psicólogo de los criminales, para todas aquellas personas que gusten adquirirlo. Está a la venta en Amazon
Y aquí en Ciudad Valles, en la librería La Canasta, hay unos cuantos ejemplares aquí en la librería La Canasta, que está en la calle Hidalgo. Hay unos poquitos ya quedan ejemplares del Psicólogo de los Criminales. Al inicio, como era algo completamente inédito en nuestro país, había mucha tensión, porque se decía, bueno, y se dice todavía, la máxima seguridad alberga máxima peligrosidad. De hecho, a mí no me quisieron aceptar como psicólogo cuando yo ingresé, y me dijeron, ya probaste todos tus fases del proceso, pero no tienes experiencia. Y me dijo el coordinador de selección en ese entonces, me dice, vas a lidiar con los 400 más peligrosos del país, no tienes experiencia, así literalmente me dijo, te van a comer. Y entonces yo le dije, ¿y cómo quiere que tenga experiencia si usted no me da la oportunidad? Exacto. Y como que se desesperó y me llevó a un lugar donde había un gran organigrama, y en el techo estaba director. Y él me señala al piso y me dice, mira, si quieres, ahí hay una función que se llama asistente de servicios administrativos. Vas a hacer el cargapruebas de los psicólogos. Si gustas, no te puedo dar más. Y yo en ese momento acepté. Dije sí. Y ya cuando él vio que yo acepté, dice, súbete al barco, me da un codazo, súbete al barco, y ya luego te acomodas con el movimiento, experiencia y demás. Vas a hacer cargapruebas de los psicólogos. Dije yo, sí, acepto. Me asignaron, ¿no?, como personal de... Claro, nos fuimos a la capacitación. La capacitación fue en un lugar que se llama Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido como el INACIPE, por la mayoría de la gente. Y ahí nos capacitaron un promedio de 6 meses. Mandaron al Consejo Tutelar para Menores Infractores en la Ciudad de México, porque hubo un motín ahí en ese lugar. Y nosotros éramos becarios de INACIPE. Entonces van a entrar a apoyar, porque el tutelar para menores está en crisis. Mataron a un menor que intentó fugarse en el motín. Y pues un motín es un zafarrancho dentro de la prisión. Y nos tocó estar ahí ya en la práctica, ya conviviendo con criminales. En el libro le llamo las pequeñas ligas, porque es menores infractores, pero al final delincuentes. Sí. Y esa fue la primera experiencia ya cara a cara con la delincuencia. Ahí estuvimos unos meses y luego ya nos convocan para irnos a las oficinas donde estaba ya la mayor parte del personal que iba a formar la plantilla de Almoloya. Luego nos vamos a Toluca, a la ciudad de Toluca, al Estado de México. Almoloya queda muy cerquita de Toluca, de la capital del Estado de México. Está a 20 minutos. Y ahí nos convocan en oficinas. Estuvimos unos meses ahí y luego ya nos vamos a la prisión, sin internos. También ahí simulacros, prácticas para prepararnos para la llegada de internos. Y los primeros internos llegan un 25 de noviembre de 1991, un día después que muere el vocalista de Queen, porque Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de ese año. Y el 25, el mismo 24 nos dicen, hoy llega la primera remesa de internos. Y sí estábamos tensos, en tensión. Me imagino que sí. Estábamos en tensión, o sea, previo a eso, unos días previos andaba de moda una película llamada El silencio de los inocentes. Y en esa película es sobre un asesino serial. Como psicólogos decimos, pues todos los que vienen aquí van a ser como Aníbal Lecter, o sea, sí. ¿Por qué? Porque pues estamos en la máxima seguridad. Y los que van a estar aquí son de máxima peligrosidad. Y entonces, repito, como era algo inédito en la historia del país, pues hacíamos elucubraciones. Y era tensionante. Pues yo dije, que sádicos, ¿no? Nuestros jefes que nos ponen, justamente antes de recibir a los primeros internos que poblaron Almoloya, nos ponen esa película que sí está pesada, ¿no? Sí. Entonces... Pues, y ya,
Ese 25 de noviembre llegan en la madrugada de ese 25 de noviembre los primeros 12 internos de Jalisco, llegaron del estado de Jalisco, pero después de esos 12 llegan remesa tras remesa del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla. Era el lugar que albergaba a todas ese tipo de personas allí. Seleccionados que cumplieran con un perfil de alta peligrosidad. Iban para ahí. Sí, Qué es decir, fuerte. que en la prisión, Ara, hay internos que controlan dentro de prisión. Eso fue lo que me llamó la atención del libro, que dice que hay internos que controlan, o sí creo que aquí los clasificaron. Exacto. En esta parte de los controladores, explíquenos un poquito. Hay algunos internos que forman parte de lo que se conoce en el ámbito penitenciario como el autogobierno. Uh-huh. Cuando se dice que en una prisión hay autogobierno es que adentro de la prisión mandan internos con poder económico. Entonces, la mayoría llegaban de ese perfil. Uh-huh. Es decir, en la cárcel le llaman padrinos, hay que son como el director de la prisión, pero de adentro. Uh-huh. Y entonces muchas veces el verdadero director es como un pelele, ¿no? O sea, uh-huh. Realmente no, o sea, el que manda y el que decide qué hacer. El fuerte dentro de. Es el que está ahí adentro, es un interno, que está ahí detenido, pero que tiene la misma autoridad en su momento le dio poder y luego ya para quitárselo es complicado. Espera nuestra segunda parte con el psicólogo de los criminales aquí en Personalidades Destacadas de la Huasteca Potosina.